Hola a todos, mi nombre es Andrés Peredo. Hoy hablaremos acerca de la enfermedad del Lescaut-Perthes. Es una afección ortopédica propia de la edad infantil. Se caracteriza por una necrosis vascular de la cabeza femoral como consecuencia de mecanismos o de una etiología aún no esclarecida. Fue descrito hace más de un siglo por tres autores, el americano Legg, el francés Calvet y el alemán Perthes. De ahí que se conoce como enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Afecta principalmente a varones con una relación de 4:1 en relación a las mujeres. Se manifiesta principalmente entre los 3 y los 8 años. Los factores de riesgo que han sido descritos son el bajo nivel socioeconómico, baja estatura, deficiencias nutricionales, ya sea por déficit o exceso, tabaquismo pasivo, puede ser bilateral en más del 10%, pero esta bilateralidad no es sincrónica. La mayor incidencia se ha visto en población en los nipones y en los esquimales, y es poco frecuente en la raza negra e indígenas de América y de Europa. Las fases evolutivas que han sido descritas son 4. Una primera fase, que es la fase de necrosis, que se va a caracterizar por presencia de áreas de necrosis y como consecuencia una reacción inflamatoria y dolor a nivel de la cadera. La segunda fase se caracteriza por la impactación, fragmentación o aplastamiento de estas áreas de necrosis y puede haber un hundimiento de la superficie articular. La tercera fase se caracteriza porque las áreas de necrosis ósea han sido reemplazadas por tejido fibroso y estas empiezan a ser recalcificados, en algunos casos condrificados. La cuarta fase se caracteriza por una revascularización, remodelación y revascularización, pero esta fase es bastante lenta debido al bloqueo de los canales vasculares. En la clínica vamos a ver una claudicación, una cojera progresiva de varias semanas de evolución, puede haber dolor a nivel de la cadera, a nivel del muslo o a nivel de la rodilla. Va a haber limitación en la movilidad de la cadera, especialmente en la abducción. Puede haber dismetría ya en etapas más avanzadas o marcha de Trendelenburg. Los signos de riesgo cefálico que han sido descritos son el signo de Geiger, que es una radiolucidez en forma de B en la región lateral de la epífisis. Puede haber extrusión o subluxación externa de la cabeza femoral, zonas de calcificación en la región lateral, presencia de quistes metafisiarios y horizontalización de la placa de crecimiento. Aparte de la radiografía en posición de rana y en posición anteroposterior, también son útiles la ecografía en etapas iniciales para identificar una sinovitis. También podemos utilizar la resonancia magnética y la gamografía con tecnicia 99, pues ellos nos van a permitir el diagnóstico precoz antes de que aparezcan los cambios radiológicos. También para hacer un seguimiento de la revascularización. La artrografía, un estudio ya más avanzado, podemos utilizarla en caso de cadera en bisagra para ver la congruencia de la articulación coxofemoral. Diagnóstico diferencial con sinovitis transitoria, postraumáticos, con procesos hematológicos como linfoma, leucemia, púrpura trombocitopénica idiopática, hemofilia, hipotiroidismo, displasia. Hay una clasificación que se ha utilizado, pero que actualmente es poco útil, es la clasificación de Catterall. En tipo 1, pues hay una afección de menos del 50% de la epífisis femoral, no hay secuestros ni colapsos. En el tipo 2 hay una afección de más del 50%, ya puede haber secuestros, pero no hay afección de la columna lateral. En el tipo 3, la afección puede ser más del 75%, ya puede haber colapsos a nivel de la epífisis femoral. Y en el tipo 4, pues hay una afección de toda la cabeza femoral y hay obviamente incongruencia articular. Hay otra clasificación que es la clasificación de Sturberg. En resumen, el tipo 1 y 2. Bueno, esta clasificación se basa en la congruencia de la
articulación coxofemoral o congruencia del acetábulo y la cabeza femoral. Especialmente esta clasificación es en aquellos pacientes que no alcanzaba ya una madurez esquelética. En el tipo 1 y 2 pues hay una congruencia esférica. En el tipo 3 y 4 hay una congruencia, pero no es esférica esa congruencia. Y en el tipo 5 pues hay una incongruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral. La clasificación más utilizada pues es la de Herring. Dividió la cabeza femoral en un pilar lateral, central y medial. Se basa su clasificación en la afección del pilar lateral. En el tipo A pues no existe una pérdida de la altura del pilar lateral. En el tipo B va a haber una pérdida de la altura, pero que es menor al 50%, y en el tipo C pues esta pérdida es mayor al 50%. En el tratamiento no hay un tratamiento estandarizado para esta enfermedad. Tampoco es posible la prevención, pues su etiología es bastante desconocida. En los tipos leves, el tratamiento se basa en reposo, uso de muletas, antiinflamatorios, restricción de actividades deportivas y la rehabilitación precoz, que va a ser muy importante. Ya en los estadios más avanzados se basará en la teoría de la contención. Esto quiere decir evitar que haya una luxación o subluxación, que la cabeza femoral esté contenido dentro del acetábulo. Esto se puede obtener a través de los aparatos ortésicos, o ya cuando son estadios avanzados a través de procedimientos quirúrgicos como las tenotomías de los músculos aductores, cirugías de osteotomía femoral o pélvica. Eso es todo. Muchas gracias.